Listo. Bueno, sobre el puente de la historia, que es quizás el monumento más representativo de San Juan del Río, por el que más nos reconocen, el más emblemático, tiene ya más de 300 años de estar en pie. Todavía siguen pasando por encima de él coches al norte y al sur, así como personas, como fue su origen, ¿no? Precisamente hacer que podían cruzar el río. Este monumento fue construido por don Pedro de Arrieta, que fue un artista nuevo hispano, que en épocas de la Nueva España precisamente fue muy, digamos, el arquitecto principal del virreinato. Él fue, para que se den un ejemplo, el constructor de la antigua Basílica de Guadalupe, del edificio de la Santa Inquisición de la Ciudad de México, entre otras arquitecturas o palacios muy importantes en la Ciudad de México. Pero también al interior de la República construyó algunas capillas, que hoy son en muchos de los lugares o catedrales o basílicas. Y en San Juan del Río expresamente fue mandado a construir el Puente de la Historia por él. Lo conocemos como Puente de la Historia, pero no es su nombre original. Su nombre de siempre ha sido Puente de Piedra de San Juan del Río. Puente de la Historia se le dio por un mote porque era un lema de una feria, la feria del 450 aniversario de la ciudad, en 1981. Se llamaba Feria de San Juan del Río, Puente de la Historia. Pero lo mismo que los túneles, al quedarte en la mente con la palabra puente, puente, y es nuestro puente, pues está muy viejo, es el Puente de la Historia, y hasta la fecha, digo, ya le decimos así, ¿no? Pero realmente es el Puente de Piedra de San Juan del Río. Y bueno, te digo, está ahí, surgió para dar continuidad al Camino Real de Tierra Adentro, que hoy, en nuestro caso en San Juan del Río, es la Avenida Juárez. Es muy raro que el Camino Real cruce por ciudades o por pueblos, por lo regular están en las orillas, incluso ya los tramos están desaparecidos, pero aquí en San Juan del Río es tangible, es decir, y sigue siendo nuestra principal avenida, camino, como le queramos llamar. Toda la Avenida Juárez, a partir desde el Secuco hasta salir más allá del Puente de la Historia, es un tramo del Camino Real por la ciudad, por todo el municipio, sigue de hecho por diferentes comunidades, su calle principal se llama Camino Real. Ellos ni siquiera lo saben, y menos saben que somos patrimonio de la humanidad por ese Camino Real desde el año 2010, tan así que la placa del Portal del Diezmo así lo expresa. Entonces, San Juan del Río tiene doble nombramiento, tiene un decreto presidencial de 1986 como zona de monumentos históricos de la nación, el perímetro del centro histórico, que está bien delimitado, es patrimonio cultural de la nación mexicana. Y en 2010 nos nombraron uno de los 60 puntos que integran el Camino Real de Tierra Adentro como patrimonio mundial por la UNESCO. Es decir, el valor que nos dan es tanto que falta mayor difusión para afincar identidad en la gente y que se sientan parte de y que se crean, ¿no? Que estamos en un lugar histórico valioso, no solo para la nación, sino estamos ahora en el panorama internacional por el Camino Real. Entonces, volviendo al puente, en aquellos años del siglo XVII al XVIII era imposible cruzar el río. Imaginémonos que el río llevaba un fuerte caudal, no había represas en ese tiempo, etcétera, corría el agua libremente y en temporadas de lluvia subía todavía su nivel, tanto así que las carretas en esos tiempos iban al norte, como venían del norte de Zacatecas, ya con las riquezas de las minas de plata y oro, no podían cruzar, se quedaban varados tanto de un lado como del otro. Eso motivaba también desde esos tiempos la delincuencia, es decir, eran asaltadas las carretas para quitar las riquezas que traían, etcétera. Eso trajo a la vez desarrollo a San Juan del Río se fincaron mesones. Uno de ellos es La Venta, lo que se conoce como el Hotel La Hacienda La Venta, que nunca fue una hacienda, siempre fue un mesón, es decir, un hotel. Y fue pedido, incluso esta pintura fue para pedir ese mesón en esta parte. La venta que se pide era para dar alojamiento a todos los viajeros del camino. Obviamente estaba desde aquel lado del río, sobre todo para dar en el entendido de que ya venían de regreso a México y no podían cruzar para evitar ser asaltados. Se pidió esta venta para que ahí pudieran entrar con sus carretas y sus riquezas y fueran resguardados, aparte de darles alimentación, entre otras cosas. Había hasta 2 meses en que no podían cruzar el río, ni más porque iba el agua muy fuerte.
Entonces, habían puentes que se pusieron de materiales perecederos, troncos, etcétera. El agua se los llevaba y lo volvían a poner y se lo volvía a llevar, etcétera. Entonces, siempre surgió la necesidad de hacer uno más sólido, más grande y ya seguro, para dar continuidad, que no se quedaran varadas, porque eso era en perjuicio de la corona de España. Todas esas riquezas se iban a Europa, aquí no se quedaban. Llegaban hasta Veracruz, de ahí se iban en barcos a España. Entonces, se manda a fincar. Estamos hablando de que San Juan de Dios se fundó en 1531 y el puente se empezó a construir hasta 1711. 220 años después de la fundación de San Juan del Río es cuando se empieza a construir el puente. Tardó un año exactamente. Al siguiente año, cuando quedó totalmente habilitado, sigue en pie, como digo, sí ha tenido algunas, digamos, reparaciones por el desgaste de las juntas, por ejemplo, entre las rocas, que hay que irle rellenando en determinado tiempo para evitar que colapsen, pero no son mayores, son menores. Prueba de ello es que todavía con las últimas inundaciones llegaba el agua y cubría los 5 arcos al filo, pero nunca lo sobrepasaron. Es decir, podía pasar una cantidad y sigue pasando inmensa de agua, ha aguantado y resistido todo y es nuestro mejor testimonio de aquellos tiempos del virreinato.